Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio a comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca, y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En esto llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Yo no sé si ustedes han estado en esos momentos donde se te pierde algún objeto. ¿Sí? Yo no sé si a ustedes se les ha perdido algún objeto. Y la cuestión aquí es que normalmente cuando se te pierde es cuando más lo necesitas. ¿Sí? Pongo de ejemplo que en mi caso ha habido algunas mañanas cuando voy camino a la escuela, al seminario. Resulta que de pronto, pues, al estar juntando mis útiles escolares, mi mochila, mi laptop, mi cuaderno, mis lápices y todo lo que se requiere, ha llegado a pasarme que de repente no encuentro las llaves del carro, ¿sí? Y fíjense qué tan interesante, porque pues es un momento en el cual las requiero, las necesito casi en el momento, porque se puede hacer tarde, simple y sencillamente puedo faltar, en fin. Y la circunstancia en la que me encuentro, como es de mucha presión, pues las busco de una manera rápida, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos hace, o cuál es el resultado de buscar las cosas así, de esa manera? Rápida, emergente, de una manera tan llena de presión. ¿Cuál sería el resultado? Pues no hacer una búsqueda correcta. ¿Sí? No hacer una búsqueda correcta. Simple y sencillamente, muchas de las veces está hasta enfrente de nosotros y no lo alcanzamos a distinguir. Normalmente, cuando no lo encuentro en su lugar, digo: no, espérame, me detengo y hago una segunda revisión más detenidamente. Y va resultando que sí, efectivamente, está en su lugar. ¿Cuál fue el error? Buscar de una manera rápida, dejar llevarme por la presión del tiempo, ¿sí? De la circunstancia. Es precisamente como este evangelio nos enseña precisamente el aspecto en el cual muchos cristianos pudiéramos encontrarnos cuando estamos en esa búsqueda del Señor. Cuando buscamos al Señor, normalmente, ¿en qué momento es? Lamentablemente, no debería ser así.
Pero normalmente buscamos al Señor cuando estamos emproblemados, cuando no hay paz en la conciencia, cuando estamos con un sentimiento de culpa que no podemos ni con nosotros mismos y decimos, Señor, es que mira, te fallé, ¿sí? O cuando simple y sencillamente estamos pasando por cualquier tipo de adversidad. Llámese enfermedad, problema familiar, problema en el matrimonio, con uno mismo, problema con el pasado de algún familiar que nos haya hecho daño, en fin. Entonces, aquí la situación, pues al parecer nos hace condicionarnos al tiempo, a la presión, a la circunstancia, al ambiente, y no podemos buscar correctamente, sino que buscamos soluciones prontas. Nos hace buscar a Cristo, no tanto porque querramos que Él se quede con nosotros, ni nosotros con Él, sino lo llamamos, le pedimos, le rogamos, le suplicamos solamente para la solución, una pronta solución. Y es precisamente lo que el Señor el día de hoy demuestra, ¿sí? A este pueblo que fue primero a un lugar y dice, no está el Señor, caramba, ¿dónde estará? Porque resulta que un tiempo atrás les había hecho por ahí el milagro, por así decirlo, de darles de comer, porque no había comida. Fíjense bien cómo comienza el Evangelio. Después de la multiplicación de los panes. O sea, había pasado este hecho trascendente, este hecho asombroso. ¿Cómo que multiplicó la comida? Y todos, mira, a comer. ¿Por qué? Pues había necesidad, había hambruna, había una necesidad, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, cuando enfrentamos alguna adversidad, normalmente nos ensimismamos, depositamos más la mirada y todo, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, los centramos en el problema y no en Dios, ¿sí? Y no en una confianza entera en Dios de que Él nos va a ayudar, independientemente de la adversidad que sea, del problema que sea, independientemente, créeme, ¿sí? Aquí no hay peros, no hay excepciones. Ay, Fray, pero yo sí estoy pasando por algo más fuerte. ¿Cómo te puedes atrever a decir eso? Olvídate, no, ¿cómo crees? Tú no sabes lo que están pasando muchas otras personas. Y no podemos atrevernos a decir, no, yo estoy pasando por algo muy fuerte. ¿Quién sabe los demás? Pero yo sí. No, olvídate, no podemos decir este tipo de aspectos, porque simple y sencillamente no somos dioses, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que enseña el Señor? Pues, les dice a este pueblo, fíjense bien, ya una vez encontrándolo en la otra orilla, porque no lo buscaban realmente por saber quién era, sino porque, mira, tenían hambre, había, vuelvo a repetir, una necesidad. Y esa necesidad, pues mira, los hacían, en el buen sentido de la palabra, los hacían embrutecer. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es que tengo hambre, ¿quién me va a dar de comer? El Señor ayer multiplicó, pues me tiene que dar de comer Él, necesariamente. Y voy en busca de Él, ¿sí? Y tal pareciera que pudiéramos reflejarnos en este pueblo. Porque, ¿qué sucede cuando estás enfermo? O en estos momentos, imagínate la circunstancia tan difícil que estás pasando, que te hace ya de alguna otra manera optar por muchas tantas decisiones, a veces hasta no propiamente católicas, ¿ya? Allá andan con la lectura de cartas, allá andan con la bruja, allá andan con la hechicería, allá andan con tantas estupideces. Mientras otros quizás no se salgan fuera de la fe, fuera de nuestro ser cristiano católico, pero sí recurrirán a Cristo, pero nada más para que obtengan el resultado que ellos quieren. Y no es así, fíjate bien a lo que el Señor les indica y seguramente, vuelvo a insistir, nosotros pudiéramos ponernos ahí en ese lugar de este pueblo, no tanto para que yo te dijera a ti culpable de esto, ¿sí? Es decir, no tanto para que te creas solamente el regañado, ¿sí? No estoy regañando a nadie, simplemente estoy haciendo ver lo que la palabra de Dios hoy nos está enseñando.
¿sí? Y tampoco él regañó al pueblo, simple y sencillamente le está corrigiendo. Y le está corrigiendo con amor. Y le está diciendo la verdad. Es decir, el Señor siempre que reprende, siempre que corrige, aparte de hacerlo con amor, la finalidad, el objetivo de hacerlo es para poder demostrarle, mira, esto es lo que en realidad tienes que hacer, ¿sí? Es decir, se muestra él mismo como camino, como verdad, que eso ya creo que lo veremos en el Evangelio del día de mañana. Yo soy el camino, la verdad de la vida. Pero bueno, dice, fíjense bien, al encontrarlo en la otra orilla, ¿sí? Pues ya no lo encontraron de un lado, vámonos al otro. Le preguntaron, maestro, ¿cuándo llegaste acá? ¿Sí? O sea, te nos perdiste. Jesús les contestó, yo les aseguro que ustedes no me andaban buscando por haber visto signos, ¿sí? Sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. O sea, ¿cuántos de nosotros lo buscamos erróneamente? Porque tenemos un problema. Porque surgió un problema entre mi esposo y mi esposa, porque surgió un problema entre mis familiares, porque surgió un problema conmigo mismo por este pecado habitual que no puedo dejar, ¿sí? Por este vicio, en fin. Entonces, ¿cuál es, pues, este resultado? ¿Cuál es esa respuesta de Cristo ante esta pregunta? Es la siguiente. No trabajen por este alimento. Y por este alimento, tómalo como tu conciencia, tu manera. ¿Cuántos de nosotros nos encanta hacer una conciencia a nuestra manera? El Señor nos enseña algo y nosotros, bueno, pero yo creo que no es pecado. Pero yo creo que no está tan mal. Es decir, empezamos a aligerar el mensaje de Cristo. Empezamos a hacer todo tan cómodo para que no nos cueste, porque como a mí me incomoda que tanto me corrijan como lo que me está enseñando, prefiero hacerlo a mi manera, para que no se escuche y no se viva tan, ¿cómo se le podría llamar? Incómodo, pues, ¿sí? Entonces, no, prefiero hacer una conciencia a mi manera. Yo creo que esto no es pecado, para mí yo creo que esto es así, yo creo que el Señor me dijo así. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos querido ser los corregidores de nuestros familiares? En misa no falta la persona dentro de tu familia que escuchando el mensaje de Cristo, ya sea por la proclamación de la palabra o por el sacerdote que está predicando, empezamos a tirar codazos. ¿Ya oíste? ¿Ya oíste al Padre? O terminando la misa, ¿oíste lo que dijo el Padre? O sea, no nos corresponde a nosotros. Somos, se supone, instrumentos, no dioses. Somos o deberíamos ser aquellos que llevamos la palabra, mas no que de nosotros salga, ¿sí? Entonces este punto tan interesante de poder comprender el no dedicarle tanto tiempo a mi persona, dedicarle tanto tiempo a mi conciencia, dedicarle tanto tiempo a mi manera de percibir o de escuchar el mensaje de Dios, a mi manera de entenderlo. Yo lo entiendo de esta manera. Bueno, tú lo entiendes de esa manera. Pero ahora vamos a ver qué es lo que en realidad el Señor te está enseñando, ¿sí? Y vuelvo a insistir, ¿cuántos de nosotros caemos en ese, pues, error, ¿no? De creernos dioses, de fijar tanto nuestra mirada, como lo dice el Señor en este alimento, dice, no trabajen por ese alimento, es decir, no trabajes tanto, no le dediques tanto tiempo a tu manera de comprender así las cosas, o de ensañarte con una persona, porque como no se convierte, es que mi esposa, es que mi esposo, es que mis hijos, es que mi mamá, es que mi papá, y queremos convertirlo todo por nuestras propias fuerzas. Queremos cambiar a las personas por nuestros propios méritos, y no es de esa manera. No invirtamos tanto tiempo en las preocupaciones, ¿sí? En esas circunstancias que nos dejamos llevar y arrastrar, y que al final de cuentas nuestra manera de trabajarlo pues obviamente nos llevará a una derrota, a una falta de paz. Y luego continúa. No trabajen por ese alimento que se acaba, ¿sí? Que se acaba. O sea,
Qué padre que estás en un grupo de matrimonios, qué padre que estás en un grupo de ministros, qué padre que estás acolitando, qué padre que eres lector, qué padre que apoyas a tu comunidad parroquial. Yo no voy en contra de eso, ni el Señor. Está muy bien, enriqueces tu fe, ayudas de una manera caritativa a tu comunidad parroquial. Pero cuando empieza a entrar la cizaña en tu corazón y tú mismo siembras la cizaña en el corazón, ya sea de tu familia o tu comunidad parroquial, de manera que tu comportamiento es según a tu juicio y no a lo que el Señor enseña o manda. Porque el Señor no solamente enseña, nos deja mandatos, que son los 10 mandamientos. Él manda a que hagamos. Y muchas de las veces, pues en esa desobediencia, porque queremos hacerle caso más a la loca de la casa, es decir, la cabeza. O hacerle caso más a mi sentimentalismo a flote. O hacerle caso más a mi conciencia, a mi manera, a mi juicio, según a mi juicio. Entonces dice, pues ese alimento se va a acabar. Ese grupito que has formado de lectura de Biblia, ese grupito que has formado en tu comunidad parroquial, un día se va a acabar. Entonces, ¿cuál es la trascendencia? Me podrían preguntar ustedes. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener un grupo parroquial? ¿Cuál es el sentido de tener a una comunidad viviente que se junta para leer la palabra de Dios o para ayudar en misa? ¿Cuál es el sentido? Bueno, el sentido es que tengas a Cristo en el centro de ese grupo, en el centro de tu corazón, en el centro de tu familia. Porque cuando lo quitamos del centro, empezamos a ocuparnos, empezamos a dedicar más tiempo a muchas otras circunstancias que no son de Cristo, ¿sí? Y Cristo es muy claro: caridad, servicio, misericordia, perdón, reconciliación, ¿sí? Entonces, muchos ya lo sabemos, pero no queremos seguir esos pasos, porque queremos seguir un alimento que nosotros propiamente nos fabricamos, que nos convenga a nosotros, que ganemos nosotros. No me importa el otro, mientras yo tenga ese gozo placentero de que he ganado, ¿sí? Que podría convertirse a lo mejor en soberbia, en egoísmo, en rencor. Y luego nos dice, sino por el alimento, aquí viene, por el cual sí debemos dedicarle tiempo, sí debemos trabajar, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este, el Padre, Dios, lo ha marcado con su sello. ¿Cuántos de nosotros de verdad hemos transmitido un Cristo resucitado? ¿Cuántos de nosotros de verdad hemos sabido controlarnos, hemos sabido equilibrarnos, hemos sabido entregarnos a Él, por ejemplo? ¿Qué tan difícil? Yo lo sé que sí, es muy difícil que cuando estamos en esa circunstancia de la adversidad, de un problema difícil, ¿sí? Ya sea personal, familiar, con algunos amigos, alguna enfermedad, lo que tú gustes mencionar. Cuando estamos en esa circunstancia, sé que hay un ambiente de presión, como el ejemplo que les mencioné, cuando no encontraba las llaves de mi carro. Pues por andar ahí, ¿verdad? Con la presión del tiempo, se me hace tarde, no las voy a encontrar. Pues no busqué bien, ¿sí? No busqué muy bien. Pero cuando una vez dije, no, espérate, cálmate, vamos a buscar detenidamente. Y allí estaban frente a mis narizotas, ¿verdad? Allí estaban, en mi escritorio. Pero hacía falta hacer un buen examen. Hacía falta lanzar la mirada bien profundamente para analizar ¿qué es lo que hay en mi corazón, en mi mente, en mi alma? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? No tanto los demás. Porque el salvar las almas, porque el ser pastor de ovejas, no se trata de regañar a la otra, pegarle, juzgarle, traerla a fuerzas. Se trata de que uno trabaje en su propia persona. ¿Cuántas veces hemos juzgado a otras siendo que nosotros estamos peor? Y no estoy diciendo que justifiquemos las obras de los demás. Simple y sencillamente, que primero lancemos una mirada en nuestros corazones, en nuestro interior, para saber qué tanto debo trabajar y ahora sí poder dar un buen testimonio de impacto. Y ese testimonio de impacto no puede ser más que a través de mis acciones, más que de las palabras, a través de las obras, ¿sí? En el cual
tiende esa misericordia de Dios. Y esto que te estoy diciendo no significa que va a salir tan fácil o que va a resultar o que se va a llevar a cabo tan solo porque tú eres bueno, no, sino porque teniendo una docilidad, una apertura al Espíritu Santo, es Cristo quien lo va a hacer, no tú, no son nuestros méritos, no es nuestra fuerza humana. El perdón, la reconciliación, el amor, la capacidad de tener, imagínate, misericordia o amor o perdón a quien te ha ofendido, herido y lastimado, física o espiritualmente o psicológicamente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Solamente aquel que busca verdaderamente, detenidamente, ¿cuál es el alimento que de verdad me fortifica? ¿Cuál es ese alimento que me nutre? Nosotros como católicos tenemos un alimento, de verdad se los digo, muy, pero muy fuerte, muy nutriente, y es la Eucaristía. Lamento por mis hermanos que aún no pueden comulgar, y pido a Dios para que logren solucionar ese problema y puedan de alguna otra manera, pues, acceder a esos sacramentos, tanto del bautismo, la comunión, la confesión, y para mis hermanitos que no se han casado, pues también, para que disfruten de este banquete que es para la vida eterna, nos dice al final. Porque en base a todo esto, después de alimentarnos y que comprendamos que el perdonar, que el amar, que el reconciliarme no es por mis méritos, sino por la fuerza que Él me da a través de ese alimento, vamos a comprender esto que en el final de este evangelio nos comparte. La obra de Dios consiste, fíjate bien, no la obra de tus manos, no la obra de tu conciencia a tu manera, no la obra de tu corazón que tú crees que así es, sino nada más la obra de Dios. ¿Consiste en qué? En que crean en aquel en que Él ha enviado. Creer en Cristo, en el Hijo de Dios, en el Mesías, consiste en tener una absoluta y entera confianza, que Él te va a ayudar, que Él te va a sustentar, que Él te va a dar la fortaleza. Pero hay que abrir nuestro corazón, porque Él está tocando a la puerta, está llamando. Pero muchas veces no le dejamos abrir porque preferimos lanzar una mirada más o poner más atención a mi soberbia, a mi problema, a mi negatividad, ¿sí? Que a la apertura de Dios, que a lo que Dios me presenta, que a lo que Dios me invita a comer, que es su cuerpo. Ese cuerpo que no solamente fue clavado en una cruz, sino que resucita. Es el pan de la vida. Nos da vitalidad. Y nosotros podemos transmitir realmente esta vitalidad a través de, primero, comerlo, dejarnos alimentar por Él. Y posteriormente, pues ser no solamente una oveja, sino también un buen pastor, que vaya, acarree, ayude con caridad, con amor, con sutileza a esas almas que Dios nos ha encomendado. Y por último, les platico brevemente que muchas de las veces al encontrarnos en esas situaciones, pues normalmente nuestra manera de pues dirigirnos a Dios pues sería con ese sentido de culpa. ¿Por qué? Porque es que yo hice, Señor, es que ya te fallé, es que yo te prometí y ahora ya no pude cumplir. Yo les recomendaría, de verdad, de todo corazón se los digo, les recomendaría, no caiga solamente en una oración de culpa, no caiga solamente en un sentido de culpa, ¿sí? Levántate, porque Cristo te ha dado una segunda oportunidad. Y la segunda oportunidad se llama misericordia. Levántate, no te quedes tirado. Tienes mucho por qué hacer. Cristo te ha dado dones, carismas, vocación, te ha dado todo. Aunque material o físicamente lo hayas perdido, aunque hayas perdido una pierna, aunque hayas perdido a tu esposa, a tu esposo, aunque hayas perdido a tus hijos, aunque hayas perdido una casa, lo que hayas perdido en este mundo no importa, mientras no pierdas a Cristo.
que es verdaderamente el alimento que te da la fortaleza. Me despido con esta frase que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre llevamos a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.